Shalom, shalom, Javerín, que tengan un magnífico día, que el Eterno les esté guardando y teniendo con bien en estos días difíciles, pero sabemos que todo, absolutamente todo depende de Jesús. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra confianza está en que el Eterno hace todas las cosas y Él sabe por qué las hace. Bueno, seguimos. Vamos a Crónicas de los Apóstoles, Perec 17, Pasuk 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Saúl y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más abiertos a ser instruidos que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Saúl, se aparecieron aquí, alborotando y confundiendo al pueblo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Saúl que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de custodiar a Saúl se le llevaron a Atenas, y habiendo dejado instrucciones para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, partieron. Bueno, hay una cosa muy extraordinaria que había pasado y que pasaba en la vida de Rab Shaul. Rab Shaul, ahora, como acabamos de ver, fue rechazado precisamente, como dice aquí, en Tesalónica, y ahora se dirigía hacia Berea. En Berea habían creído de una manera importante judíos, ya que Rab Shaul tenía la estrategia de llegar a las sinagogas y entonces empezar a compartir precisamente no del Eterno, porque pues los judíos sabían que Hashem era el único Dios, pero sí específicamente de que ciertamente la promesa que se había dado acerca del Mesías se había llevado a cabo, y en este caso presentaba las evidencias necesarias, escriturales, la base escritural para definir, hablar y decir y afirmar que Yeshua era el Mesías. Consecuentemente, el testimonio que se daba de su resurrección, con los testigos que ya se mencionan en algunas de las cartas del gran maestro a los gentiles, Rab Shaul, y que consecuentemente esto traía la convicción a aquellas personas, especialmente judíos, que creían y que veían, que escudriñaban las Escrituras, y que consecuentemente se daban cuenta de que sí, realmente el Mesías de Israel había llegado, había hecho su presencia por la bondad del Eterno en el pueblo de Israel. Bueno, en ese sentido, por otro lado, hay un tema muy interesante aquí, porque precisamente todos aquellos que persiguieron a Rab Shaul y que lo obligaron a salir precisamente de Tesalónica para ir a Berea, ahora se enteran del éxito, se enteran de que en Berea los judíos han creído que Yeshua es el Mesías, han creído a las palabras, al anuncio de Rab Shaul, y entonces se enteran y ya llegan allá para buscarlo, porque recuerden que lo estaban persiguiendo. Entonces hay una situación muy importante aquí, y algo que se da es precisamente la ínara, la envidia, el enojo, todo aquello que causa precisamente una persecución en contra de este gran varón de Dios, Rab Shaul, y consecuentemente también de Silas, que le acompañaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de situaciones que se dan. Parece ser que por lo regular la gente que no acepta, la gente que no quiere, la gente que no acepta los principios de la Torah especialmente, y esto se da incluso entre los mismos
que no son judíos, que en muchas ocasiones hay familias que aceptan que hay un solo Dios, que hay un solo Mesías, que hay un solo pueblo y que necesitan hacer una actitud de arrepentimiento completo para volverse y ser parte de los pactos y las promesas. Entonces, al enterarse la familia, empieza la lucha, porque ya empieza el desprecio, ya empieza la persecución, ya empieza a haber la envidia, el por qué se cambiaron y por qué están haciendo, yo y que ya son judíos, y entonces surgen un sinfín de situaciones, un sinfín de cuestionamientos de parte de la gente que vive en el entorno, y esto puede ser desde los amigos, como puede ser de los mismos familiares cercanos o lejanos, o puede ser de cualquier persona que se entera que ya no está en la iglesia, fulana de tal, y ahora ya se volvió judío, ya dejó los principios santos de estas iglesias, y consecuentemente empieza la persecución, incluso muchas veces por parte de los líderes, por parte de los mismos hermanos, les dejan de hablar, y hay un menosprecio y una actitud incorrecta de envidia, de menosprecio, y una actitud de no aceptación. Entonces, esto se da en mayor o menor grado, se da definitivamente, pero no cabe duda que esto, de alguna manera, los que lo sufren, de alguna manera también están mostrando que su pacto, su fe, su confianza, su bitajón, su emuná está bien fundamentada en el pacto que hacen y que se hace precisamente con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En los gentiles, desde luego, ellos tienen que hacer un pacto y tienen que hacer una conversión de los ídolos al Dios uno y único de Israel, dejando atrás toda su manera de vivir, su paganismo, su forma, cultura que afecta de alguna manera, que afecta los mandamientos que el Eterno nos ha dado. Entonces, consecuentemente, eso es una lucha también, incluso con la sociedad cercana, nuestros vecinos, etcétera, porque de repente hay mucha gente que incluso estando en ciertos grupos religiosos, todavía llegaban a pedirles que la cooperación para la procesión del pituche fulano de tal, y ahí les daban para no tener problemas con ellos, y que ya llegaban para pedir que no sé qué, que para qué, porque van a santificar la calle, y ahí estaban también participando en todo ello. Y te voy a decir que cuando tú llegas al judaísmo, todo eso es idolatría, y está prohibido para nosotros participar de alguna forma o manera apoyando la idolatría. No se puede dar absolutamente nada para la idolatría, porque en esto no hay espectadores o hay neutrales aquí, o verdaderamente tú guardas tu vida y guardas tu posición, o simplemente tú estás en aguas tibias, es decir, gente que ni es de aquí ni es de allá y que solamente quiere guardar las apariencias. Si nosotros realmente hemos creído en el Eterno, tenemos que guardarnos y guardar nuestro corazón y nuestra vida de toda violación a los mandamientos, sobre todo al mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de ti, implicando por lo tanto las 87 leyes que hay al respecto de llevar a cabo el mandamiento de no la idolatría, que esto es muy importante. Esto es muy importante que nosotros los conozcamos y los sepamos. Si alguien no conoce, sabe de estas leyes, favor de comunicarse con un servidor, y nosotros les podemos enviar un video donde estamos tratando todas esas 87 leyes, y que forman la base para poder vivir adecuadamente los mandamientos del Eterno, sobre todo desarrollar, cuidar y proteger el mandamiento de no a la idolatría. Bueno, conclusión: nosotros no podemos navegar entre
agua y agua, o somos o no somos, y si somos tenemos que guardar nuestra vida y ser concisos, ser definidos. En el caso de Rab Shaul lo mostraba en su vida, él lo veía, que aun cuando los judíos no lo rechazaban, él permanecía fiel en su fe, ¿sí? En el único Dios verdadero, pero también en que Yeshua era el Mesías. Hoy, incluso a través de tantos siglos, hasta el día de hoy, este maestro de Torah, este gran maestro a los gentiles, sigue siendo perseguido por grupos y gente que no entiende sus cartas, que no entiende su teología, que aparentemente no entiende convenientemente, pero que al final del día no están de acuerdo con lo que enseñaba, porque él enseñaba y enseña a través de sus cartas de un solo Dios, cierto, pero también de un Mesías príncipe. Entonces, en ese sentido, mis amados, Rab Shaul ha sido muy perseguido, y hoy estamos aquí para sentarnos a un lado de su testimonio y decir que es un gran maestro, sigue siendo un gran maestro, y sus cartas son extraordinarias para la edificación de todos nosotros los que hemos creído en el Mesías. No hay contradicción en sus palabras. Las contradicciones surgen cuando nosotros no tenemos un entendimiento correcto de los términos o de los contextos que albergan cada una de sus cartas y de sus frases. Entonces nosotros los tenemos que colocar en el contexto adecuado, en un contexto hebreo, judío, en un contexto de las Escrituras, para poder tener la correcta interpretación. Si no tenemos esto, entonces simplemente es una filosofía que se saca y que se tuerce de una manera equivocada, haciendo decir a Rab Shaul lo que no dice y haciendo entender lo que jamás tuvo la intención de afirmar o de decir. Por eso es importante volverse a las raíces hebreas de nuestra fe, de tal manera que podamos tener la convicción, pero también tengamos la claridad en los conceptos, en las enseñanzas y en las instrucciones de la Torá, de los profetas, de los sabios de nuestro pueblo, y desde luego de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach y de sus Shalechim, sus enviados. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar y pensar, que uno a pensar de las diferentes circunstancias que muchas veces se encuentra uno, y aún en el rechazo que hay en el camino, nosotros debemos permanecer confiados y afirmados en el camino del Eterno. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.